Y acá tiene la cuarta corte del programa de formación Jóvenes Ciudadanos, que son jóvenes de todo el país, desde Caicara del Origen hasta Maracaibo, que sábado a sábado se conectan con nosotros y quieren pensar un poco distinto. Sin más preámbulo, bienvenido. Bien, bueno, buenos días, muchas gracias. La verdad que al decir que agradezco la oportunidad, no estoy siendo retórico. La verdad es que estoy realmente complacido de ver cómo un grupo de jóvenes de todo el país dedicados a la política, al activismo social, deciden invertir tiempo también en formarse. La acción y la formación son inseparables. Actuar sin tener una visión de lo que se quiere lograr, sin tener una comprensión de los problemas que enfrentamos como país y de sus posibles soluciones, puede ser una acción miope. Ahora, desde luego, quedarse simplemente en el estudio, en la reflexión, sin actuar, también no nos conduce muy lejos. Así que ustedes son un ejemplo de esa mezcla necesaria entre la acción y la formación. Y colaborar con ustedes entonces realmente para mí es un gusto. Bueno, agradezco a los organizadores por la invitación. Y ya como les comentaban, efectivamente yo tengo prevista una presentación, tengo unos contenidos, ya les contaré cuáles son los temas que vamos a abarcar, pero no tengo ningún inconveniente. De hecho, me gustaría que ustedes a lo largo de mi exposición puedan hacer las preguntas o las dudas, las inquietudes, las observaciones que les parezcan pertinentes. Yo simplemente, bueno, trataré de responderla en su momento, pero simplemente si veo que la respuesta requiere mayor desarrollo, entonces preferiría dejarla para el bloque de preguntas y respuestas que está previsto para el final. Así que tienen esas dos modalidades. Pueden intervenir cuando quieran y bien, yo trataré de responder en el momento. Si no es así, pasaremos al bloque, pasaré la pregunta al bloque final. Hoy vamos a hablar efectivamente social de mercado. En una hora más o menos, que es lo que calculo, me tomará una hora y cuarto, no podemos desarrollar a profundidad esta doctrina. Sin embargo, espero dar información suficiente que los motive a ustedes a continuar reflexionando sobre esta doctrina. Permítame un segundo acá. El, Se ve en pantalla, ¿no? Allí verán la tabla de contenidos de lo que quisiera abarcar, ¿no? Con ustedes ahora durante esta mañana. Lo primero es invitarlos a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué es una doctrina político-económica? Y es necesario tener una doctrina. Cuando se habla de doctrina, más de uno pensará en ideología. Y si está pensando en ideología como, digamos, una estructura de pensamiento cerrada, desde luego no es eso lo que queremos, ¿no? Pero intentaré mostrar que, a mi juicio al menos, hacer política en Venezuela pasa por contar con una doctrina político-económica relativamente clara. Luego, les hablaré sobre la economía social de mercado, sus orígenes, digamos, algunos conceptos generales que permitan tener una primera impresión de esta doctrina. Pero luego sí pasaré un análisis ya más detallado en tres bloques. En primer lugar, hablaré de la economía social de mercado como un programa ético. Es el tercer punto que ven allí en la lámina. Luego trataré de resumir algunos de los planteamientos que hace la economía social de mercado con respecto a algunos de los grandes temas públicos. He seleccionado tres nada más, no podemos abarcarlos todos, de luego, pero quisiera hablarles de la concepción que tiene la economía social de mercado sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, también sobre la pobreza y sobre la desigualdad. Me parecen tres grandes temas y acercarnos a la interpretación que hace la economía social de mercado sobre estos tres grandes temas, yo creo que les dará una idea relativamente clara de en qué consiste esta doctrina y en qué se diferencia de otras doctrinas. Y luego cerraremos hablando de la economía social de mercado como programa político. Eh, También aquí haré algunas observaciones con respecto a la importancia del pluralismo, de la construcción de un centro político en Venezuela. Esta es la temática entonces que quisiera compartir con ustedes hoy y espero que resulte
de su interés. Lo primero que habría entonces que comentar es de qué hablamos cuando hablamos de doctrina político-económica. Ya he dicho que no estoy hablando de ideología. La ideología es pensamiento cerrado, pensamiento dogmático. Quizás la ideología que más se ha acercado en el siglo XX a esa definición de pensamiento dogmático y cerrado ha sido el marxismo y el socialismo de inspiración marxista-leninista. Por ahí está circulando un video en estos días, quizá lo hayan visto en YouTube, donde una joven dirigente cubana habla de la política, la democracia en Cuba, y donde abiertamente, sin ningún problema, ella dice, bueno, que efectivamente allá hay una democracia, a su juicio, pero que tiene que haber un partido único, porque no puede haber cabida para planteamientos ni siquiera de centro, porque estos resultan confusos y ponen en riesgo el proyecto de construcción socialista. Bueno, esto pareciera una contradicción desde el punto de vista de la interpretación que tenemos nosotros de la democracia, pero desde el punto de vista de un pensamiento cerrado, dogmático, que además asume que su interpretación es la única válida, como es el socialismo marxista, tiene todo el sentido que alguien opine así. Pero en todo caso no vamos a hablar de ideología, estamos hablando de doctrinas. ¿Y qué son las doctrinas? A mí me gusta definirlas como herramientas intelectuales para uso político, no para uso de los políticos, aunque desde luego los políticos hacen política y una doctrina como esta, una herramienta intelectual como esta les sería de utilidad. Pero cuando hablo de uso político, estoy refiriéndome al uso por parte de cualquier ciudadano. Recuerden que política viene de polis, polis significa ciudad, entonces diría de otra manera que es un instrumento intelectual para uso ciudadano. Y este instrumento intelectual, ¿en qué consiste? Es un conjunto de postulados, de valores, de propuestas que cumplen tres grandes funciones. Por un lado, nos ayudan a interpretar, a explicarnos la realidad presente, sus problemas, sus posibles soluciones, sus tendencias. Entonces, una doctrina tiene en primer lugar esa función, de ayudarnos a entender nuestro entorno, nuestra realidad. Pero en segundo lugar, una doctrina también nos permite imaginar el futuro posible de nuestra sociedad. Nos permite imaginarnos escenarios, nos permite clarificar cuáles son los valores que quisiéramos ver materializados en nuestra sociedad. Entonces, la doctrina también nos ayuda a pensar el porvenir. Y en tercer y último lugar, una doctrina también nos ayuda entonces a imaginarnos, dada esa interpretación del presente y dado ese futuro deseado, la doctrina nos ayuda a imaginar cómo actuar en el presente, cuáles son los cursos de acción, las propuestas de transformación institucional, las políticas públicas que nos ayudarían entonces a pasar de este presente a ese futuro deseable. Entonces, como ven, una doctrina no es poca cosa. Uno pudiera preguntarse, bueno, de hecho, ¿es posible hacer política sin contar con una doctrina? Es posible hacer política, es posible hacer activismo social si uno no tiene una interpretación de la realidad presente, si uno no se ha imaginado cuál puede ser cuál es el futuro deseable que finalmente justifica toda nuestra acción, y si además uno no se ha imaginado cómo pasar de este presente a ese futuro. Entonces, una doctrina me parece una herramienta intelectual imprescindible para cualquiera que esté dedicado, para cualquier ciudadano en general, pero también específicamente para quien esté actuando políticamente en el ámbito de la sociedad civil. Pudiéramos entonces, yo voy a quitar aquí la cámara por un momento. Pudiéramos más específicamente definir a una doctrina como un programa triple. He explicado las funciones que cumple, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste? Quizás ya más en detalle. Una doctrina es ante todo un programa de investigación científica. Esto parece muy teórico, muy... Refiero simplemente a que una doctrina no nos dice cuál es la verdad. De hecho, una doctrina nos propone verdades, a menos que se haya transformado, se haya contaminado de planteamientos dogmáticos y se asuma entonces como una verdad. Pero una doctrina, para poder, digamos, funcionar adecuadamente
en la sociedad, una sociedad moderna, una doctrina tiene que ser entendida como un programa de investigación científica. Es decir, una doctrina incluye un conjunto de hipótesis, un conjunto de conjeturas sobre cómo funciona la sociedad, la economía, el Estado, la democracia, y ese conjunto de hipótesis comparten un mismo núcleo teórico. Aquí no voy a entrar en detalles más complicados sobre la ciencia y sobre los programas de investigación científica. Nada más lo que quiero enfatizar es que una doctrina incluye hipótesis, no verdades, hipótesis de cómo funcionan las cosas. Y ese conjunto de hipótesis forma parte de una doctrina porque tienen algo en común, ese núcleo teórico que es común a todas esas hipótesis. Entonces, una doctrina es, en primer lugar, un programa de investigación científica orientado, como decía hace unos minutos, a entender e interpretar el presente. Por otra parte, una doctrina también podemos verlo como un programa moral y filosófico. Perdonen, aquí estoy viendo un error en la lámina. Donde dice programa político, en el círculo azulado, debe decir programa moral y filosófico y al revés. Entonces, estoy hablando ahora de programa moral y filosófico. Lean el cuadro a la izquierda. Disculpen ese error. Digo entonces que una doctrina también puede ser entendido como un programa moral y filosófico, es decir, un conjunto de valores morales y principios políticos que nos ayudan a imaginar el futuro deseable que queremos construir. Y es finalmente un programa político. Una doctrina también es un programa político. Es decir, una doctrina es una fuente de legitimidad para los grupos relevantes que están compitiendo entre ellos, en tanto todos aspiran a influir o a controlar el proceso de diseño de instituciones y de políticas públicas. Entonces, una doctrina, como digo, es un programa triple. ¿Qué doctrinas existen? Bueno, pudiéramos, pasando al segundo punto y acercándonos a la definición de la economía social de mercado, podemos decir que hay dos grandes familias de doctrinas en el presente. Un conjunto de familias que podemos llamar liberales. No existe un solo liberalismo, esto es un punto importante, ¿no? El liberalismo debe ser entendido más bien como una familia de doctrinas que tienen elementos en común, por un lado. Y por otro lado existe una familia de doctrinas socialistas que incluyen al socialismo marxista-leninista, que en el fondo, al menos cuando uno escucha a esta joven que les comentaba del video de YouTube, uno dirá, bueno, aquí realmente no estamos ante una doctrina, aquí estamos hablando ya de ideología propiamente, porque una cosa que puede y suele ocurrir es que los planteamientos doctrinarios, si no somos suficientemente cuidadosos, se convierten en dogmas, y al ser dogma, bueno, ya deja de ser ciencia, y pasa a ser entonces ideología y no propiamente doctrina. Pero digo que en principio existen dos grandes familias, entonces, las familias liberales y las familias socialistas en materia de doctrinas. Aquí quisiera concentrarme entonces en una doctrina que pertenece, por así decirlo, a la familia liberal. Estoy hablando del ordoliberalismo. El ordoliberalismo es la doctrina que se con el concepto, con la noción de economía social de mercado. En otras palabras, la economía social de mercado es la expresión aplicada, práctica de la doctrina ordoliberal. Lo de ordo, por cierto, viene de orden, como quizás se estaban imaginando, ¿no? Entonces, ese planteamiento básicamente lo que intenta combinar es el ordenamiento de la dinámica social, política, económica de una sociedad con la libertad de los individuos. Enfatiza entonces el proceso de ordenamiento acompañado del respeto a la libertad. Entonces, quisiera hablar con ustedes hoy de ordoliberalismo. Quizá en otra oportunidad tengamos chance de hablar sobre alguna otra doctrina, pero aquí me centraré en esta doctrina ordoliberal y en su expresión más práctica, que, como les digo, es la economía social de mercado. ¿Qué caracteriza a la economía social de mercado como doctrina en términos generales? Recuerden que según el plan de contenido, quisiera en primer lugar darles una visión general de la economía social de mercado antes de entrar a considerar en detalle algunos otros temas.
Como programa de investigación científica, el ordoliberalismo y la economía social de mercado, aquí usaré indistintamente el término ordoliberal y la economía social de mercado, pero como programa de investigación científica se caracteriza por una perspectiva sistémica. Esto también suena medio abstracto, pero dicho de forma simple, de lo que se trata es que esta doctrina le da mucha importancia a la complejidad del funcionamiento de la sociedad. Y en este sentido entiende que estamos permanentemente inmersos en sistemas. ¿Qué es un sistema? Bueno, un sistema es un conjunto de interrelaciones que en el caso de una sociedad son mantenidas por individuos, interrelaciones entre individuos que están funcionando con base en ciertas reglas, y a partir de esa interacción en el marco de ciertas reglas, los individuos, aunque no esté en sus planes, terminan creando un orden, ciertos patrones regulares a nivel de la sociedad. Eso es un sistema, entonces. Un sistema es un conjunto coherente de relaciones, de múltiples interrelaciones entre individuos que terminan creando un orden. El ordoliberalismo entonces enfatiza esta perspectiva sistémica, además enfatiza que la economía no es el único sistema, desde luego, que existe en la sociedad, que para comprender la economía como sistema hay que estudiar también sus interrelaciones con otros sistemas como el político, el institucional, como el jurídico, el cultural, y todo esto además desde una perspectiva histórica. No se trata de entender el presente aislado del pasado y aislado de las tendencias que uno pueda proyectar a futuro. Entonces, como ven, se trata de un enfoque que en la práctica trata de acercarse a la complejidad del funcionamiento de la sociedad, planteando entonces hipótesis y explicaciones posibles sobre lo que ocurre, en particular en la economía, pero siempre con esa mirada hacia otros sistemas también integrantes de la sociedad. Entonces, esta es una primera característica interesante de la economía social de mercado. De hecho, un autor, uno de los promotores iniciales de la economía social de mercado, decía, jugando con las palabras, algo así como lo siguiente: el que solo sabe de economía, ni de economía sabe. El que solo sabe de economía, ni de economía sabe. Con esto lo que quería decir precisamente es que la comprensión de la economía supone necesariamente poner a este sistema, al económico, en interrelación con otros sistemas. No se puede entender la economía en sí misma. No, por esto, dígame. Acá tiene una pregunta en la bandeja de preguntas y respuestas. Carlos Osorio le pregunta, ¿usted considera la economía social de mercado una mezcla entre las tesis liberales y socialistas o de izquierda? Ok, buen punto. Fíjense, en su momento, la economía social de mercado, que nació en Alemania, permíteme aquí una pequeña digresión, el enfoque ordoliberal, y los primeros pensadores ordoliberales estaban escribiendo, reflexionando en un contexto bien difícil. Estos eran intelectuales que estaban y profesores que estaban trabajando en Alemania. Y bueno, cuando se comienza la locura nazi, varios de ellos tienen que emigrar, algunos perseguidos por el nazismo, etc. Ellos entonces se dedicaron a imaginarse sobre todo el futuro de Alemania luego de que terminase lo que para ellos era algo que insostenible, que era el nazismo. No se pueden imaginar desde luego el costo terrible que la sociedad alemana y el mundo pagaría con la Segunda Guerra, pero ellos dedicaron su tiempo a imaginarse un orden social distinto, ¿no? Ellos eran muy críticos del liberalismo, el liberalismo que había existido sobre todo en Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Acusaban a ese liberalismo clásico de haber sido indiferente ante la concentración de poder económico, la existencia en particular de grandes compañías, en varios casos monopolios. Ese era un tema importante para ellos, la concentración de poder, que era importante, quiero decir, para los ordoliberales. Y sentían que el liberalismo no había sido suficientemente crítico de esas tendencias monopólicas, la concentración del poder económico. Además decían que esa concentración del poder económico tarde o temprano terminaba vinculando al poder económico al poder político,
y se creaba entonces una dinámica perversa donde la concentración del poder económico y político terminaba poniendo en riesgo a la libertad en esas sociedades. Entonces eran críticos del liberalismo, pero su reflexión también les había hecho muy críticos, no solo del nazismo, de luego que estaban sufriendo, sino también del comunismo que se había instalado en la Unión Soviética y veían allí otra forma de totalitarismo. También entonces eran críticos, como ven, del liberalismo clásico, eran críticos del comunismo y también entendían que la socialdemocracia, que estaba comenzando a cobrar cada vez mayor importancia, sobre todo en países, en Estados Unidos y algunos países europeos, lo veían como un planteamiento que no iba al fondo de los problemas y que estaba tratando, la socialdemocracia, tratando de hacer crecer al Estado para solucionar problemas sin darse cuenta que podía estar generando problemas mayores. En definitiva, entonces, ellos, los ordoliberales, trataron de proponer una doctrina alternativa. No voy a, digamos, simplificar el asunto diciendo que fue una sola escuela de pensamiento y que todos opinaban de forma similar. Era más bien un conjunto de autores, de pensadores que estaban escribiendo simultáneamente en esos tiempos. Y cuando uno habla de una escuela de pensamiento, eso lo hacen normalmente desde el futuro, viendo retrospectivamente las cosas. Uno dice, bueno, aquí había una escuela de pensamiento, porque bueno, uno eh, puede notar, puede destacar las semejanzas que había entre los planteamientos de esos autores. Pero en todo caso, el ordoliberalismo vino a plantearse como una suerte de tercera vía. Uno de los autores habló de una tercera vía. Y bueno, eso se entendió como que el ordoliberalismo estaba a mitad de camino entre el socialismo y el liberalismo. Y eso terminó siendo un tanto confuso, porque eso conduce a una mirada más bien socialdemócrata, donde se habla, por ejemplo, de una economía mixta, donde está presente el Estado como empresario, como redistribuidor, por ejemplo, y también está el sector privado. Y el ordoliberalismo no estaba planteando eso. El ordoliberalismo lo que venía a plantear era la necesidad de que la economía de mercado se desarrollase siempre en competencia. Su gran preocupación era que dentro de la economía de mercado la competencia se pervirtiese y surgiesen monopolios y el poder económico se concentrase. Esa era su preocupación. No que el Estado se convirtiese, por ejemplo, en empresario, como proponía la socialdemocracia, sino más bien de cuidar y perfeccionar el sistema de mercado, evitando el surgimiento de monopolios. Entonces, ese tema, digamos, destacaba o contrastaba con el planteamiento socialdemócrata y también entonces con la idea de una tercera vía. Lo que ocurrió fue que varios pensadores ordoliberales criticaron esa mirada, según el ordoliberalismo era una tercera vía, y dijeron que no. Hay que estar claro que el ordoliberalismo es liberalismo. Es liberalismo, digamos, en el sentido que defiende la libertad individual y promueve la economía de mercado, solo que le preocupa y se preocupa de la concentración del poder económico y del surgimiento de monopolios. Desde luego, el ordoliberalismo también le da importancia al desarrollo de las capacidades humanas para que las personas pudieran integrarse a la economía de mercado y evitar los fenómenos de exclusión. Y por eso le daban también un rol importantísimo al Estado. Pero es un Estado que no venía a sustituir al mercado, era un Estado que venía a perfeccionar al mercado y ayudar a las personas a desarrollar sus capacidades, sobre todo a través de la educación, para que pudiesen insertarse de manera exitosa en la dinámica de mercado. Entonces, la respuesta corta es que no es una tercera vía. El ordoliberalismo, la economía social de mercado, no es una tercera vía, es un liberalismo, a mí me gusta llamarlo sensato. Es un liberalismo que entiende, con esta perspectiva sistémica a la que me refería, entiende la complejidad de las sociedades y además le da especial importancia a la concentración de poder. Veremos que eso es una línea constante en otros los temas que comentaré más adelante. La concentración de poder es un gran enemigo, por decirlo así, para el ordoliberalismo. Profe, Dígame, otra disculpe, pregunta. tiene otra pregunta acá de Yela Uh-huh. López. Nos dice,
¿Podría dar un ejemplo práctico donde se evidencie de qué manera una doctrina pasa a ser un dogma, por favor? Bueno, fíjense, el manifiesto del Partido Comunista dice algo así como lo siguiente. La historia de toda sociedad hasta el presente es la historia de las luchas de clases. Esto es una afirmación que uno puede decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Una hipótesis que tiene que comprobarse o es simplemente ya una afirmación irrebatible, producto del método marxista de análisis y ya, bueno, hay que tomarlo como una verdad, es una premisa de la cual debe partir todo lo demás, ¿no? Y aquí justamente veo yo un caso de un planteamiento dogmático, porque otra cosa es decir que en la historia de todas las sociedades, o en la historia de la humanidad, pueden encontrarse momentos donde clases sociales se han enfrentado, este, pero reducir la historia de la humanidad a la lucha de clases ya nos coloca en un plano ya no científico, ya no pasa de ser o pasa de ser una hipótesis explicativa de lo que podía suceder en cierto momento, en cierta época, en cierto lugar, pasa a ser una afirmación de cómo funcionan todas las sociedades en todo momento. Ahí hay justamente una caída, por decirlo así, de lo que puede ser una hipótesis válida para cierto momento, cierto contexto, y eso se convierte en una afirmación general, válida para todo momento y toda sociedad. Es un ejemplo, a mi juicio, entonces, de un planteamiento que inicialmente pudo haber sido visto como una hipótesis explicativa, luego convertida en un dogma. Y bueno, y la ideología que se monta sobre eso, una ideología dogmática, desde luego. Para el socialismo no es posible la convivencia entre clases sociales. Las clases sociales tienen que ser eliminadas y eso, bueno, nos llevaría desde luego a desarrollar el planteamiento socialista, que no es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Pero bueno, espero que quede claro con ese ejemplo cómo una hipótesis explicativa se convierte en una premisa, en una verdad absoluta, y de ahí se deriva entonces una visión dogmática del mundo. Decía entonces que el ordoliberalismo, como programa de investigación científica, tiene esta perspectiva sistémica. Pero también el ordoliberalismo se caracteriza a la hora de pensar el conjunto de valores que deberían estar presentes en una sociedad futura. El ordoliberalismo enfatiza la dignidad humana. Esto dicho así, bueno, puede parecer una cosa muy, muy general, porque, bueno, ¿quién está en desacuerdo con respetar la dignidad humana, ¿no? Pero veremos que en el caso del ordoliberalismo esto se convierte en una reflexión más sistemática. Hablar de dignidad supone, por ejemplo, hablar de libertad, supone hablar de responsabilidad individual, supone hablar de solidaridad. Ya veremos entonces que ese conjunto de valores están presentes en el ordoliberalismo y constituyen una especie de tamiz moral que resulta útil a la hora de evaluar lo que estamos haciendo en materia de políticas públicas, de cambios institucionales, de acción política, acción social. Entonces no es una declaración de buenos deseos, de valores que deben ser respetados, se convierte en la práctica también en un instrumento para evaluar éticamente lo que estamos diciendo, lo que estamos proponiendo, lo que estamos haciendo finalmente. Entonces, y en el corazón de ese planteamiento moral está la dignidad humana. Ya veremos con detalle eso un poco más adelante. Pero este es un segundo rasgo fundamental del ordoliberalismo, en este caso como programa moral. Y como programa político, el ordoliberalismo es claramente democrático, apuesta al pluralismo en nuestras sociedades y digamos, la vocación política del ordoliberalismo y de la economía social de mercado es moverse hacia el centro político, pero no el centro político entendido, y eso lo veremos en detalle, entendido simplemente como una posición intermedia, acomodaticia entre la izquierda y la derecha. No, es una mirada centrista que supera esa distinción entre izquierda y derecha. De hecho, el planteamiento, para adelantarlo, el planteamiento central es que izquierda y derecha son producto de la pérdida del centro político. Así como una persona que está descentrada, que ha perdido, digamos, está fuera de quicio, como se dice aquí en Venezuela, alguien que está fuera de quicio perdió su centro.
Bueno, una sociedad que políticamente pierda el centro hace entonces que la izquierda y la derecha cobren importancia. De lo que se trata entonces de mantener el centro político, que es el área de acuerdos mínimos entre personas que pueden tener distintas perspectivas, pero que entienden que la convivencia requiere acuerdos básicos, un núcleo de ideas, de valores que puedan ser compartidos. Eso es un centro político. Cuando un movimiento político, un pensador, digamos, se hace de extrema izquierda a extrema derecha, es porque perdió el centro. De hecho, entonces, en el mundo de la democracia, lo fundamental es mantenerse en el centro. Pasarse a la izquierda a la derecha es perder el centro, enfatizar solo algunos aspectos, por ejemplo, la libertad, a costa de olvidarse de otros valores como el de la solidaridad o viceversa. Pensar solo en la igualdad y descuidar, por ejemplo, valores como el de la libertad. Entonces, como ven, el ordoliberalismo tiene ciertas características que a mi juicio lo distinguen de otras doctrinas con claridad. Una perspectiva sistémica a la hora de explicar el mundo, el énfasis en la dignidad que incluye la libertad, pero lo trasciende en materia moral, y esta aproximación democrática plural ante digamos, la dinámica política. ¿Hay otra pregunta por ahí o creo que...? Profe, ya se la Aquí llevo. existen países donde el ordoliberalismo se practique actualmente en la economía. Sí, claro, pero fíjense, aquí una advertencia que debo hacerles. Cuando hablamos de doctrina político-económica, estamos en un plano, digamos, de discusión más intelectual, ¿no? más teórico. Hay que tener cuidado entonces a la hora de pensar cómo una doctrina está presente en una sociedad. Lo que suele ocurrir en la dinámica siempre compleja de cualquier sociedad, uno puede encontrar elementos de distintas doctrinas. Al fin y al cabo, digamos, el proceso de toma de decisiones nunca es absolutamente coherente y no es que se actúe en tal o cual país de acuerdo solamente a una doctrina. Probablemente las diversas doctrinas están presentes, a veces sin que los dirigentes mismos estén muy claros. A veces ellos son portadores de ideas que no son producto de su desarrollo, de su propio desarrollo intelectual. Pero en todo caso, uno puede encontrar en muchas sociedades diversas doctrinas presentes y al final las políticas públicas, las instituciones que se diseñan, que se desarrollan, pueden ser una mezcla de doctrinas. Y creo que eso es lo que normalmente existe, ¿no? Entonces no hay una relación inequívoca entre doctrinas y países. No es que uno pueda clasificar a los países como liberal, socialista, ordoliberal, no. Estamos hablando de dos planos distintos y es importante distinguirlos. Pero en todo caso, uno sí puede encontrar elementos ordoliberales importantes, no solo en la experiencia alemana, que es donde nació este planteamiento, otros países luego de Europa, por ejemplo, los países nórdicos, aunque algunos de ellos pueden calificarse socialistas o socialdemócratas en la discusión pública, pero lo cierto es que algunos de estos países, Suecia, Noruega, uno encuentra, a mi juicio, con mucha claridad, planteamientos ordoliberales. Uno se encuentra allí con economías de mercado, donde la competencia es importante, donde no existen monopolios y el gobierno evita que surjan, y es un planteamiento básicamente ordoliberal. Y simultáneamente el Estado tiene una responsabilidad fundamental en temas, por ejemplo, como el desarrollo científico, tecnológico, la educación, la capacitación de las personas, y es un planteamiento también ordoliberal. Que no se diga abiertamente o que las personas no estén conscientes de que es ordoliberal, como digo, es otra cosa. A veces uno puede estar diciendo que uno es socialdemócrata y sin darse cuenta que en el fondo es liberal, o viceversa. Uno puede decir que es liberal y en el fondo es socialdemócrata. Eso, digamos, exige ya cierta familiaridad con el debate doctrinario. Pero como ven, sí hay, desde luego, una influencia importante del ordoliberalismo en el caso europeo. En América Latina, en algunos países, en algunos momentos, se han vinculado a la economía social de mercado. Por ejemplo, en el Chile de Pinochet, algunos de los que defendían las reformas de mercado decían que ellos estaban aplicando allí economía social de mercado.
Pero en ese caso estamos exactamente en la situación inversa. Algunos países europeos, como Suecia, pueden estar aplicando economía social de mercado y se dicen socialdemócratas. Otros países dicen que están usando la economía social de mercado y en el fondo están usando un liberalismo autoritario que no tiene que ver con la economía social de mercado. Entonces, en Chile hay una mezcla extraña, pues, que, aunque como digo, uno busca, por ejemplo, en Google, en Internet, y uno encuentra con que la economía social de mercado ha estado vinculada mucho a la experiencia chilena. No solamente, digamos, de la dictadura, lo puse como un caso extremo, luego también con la democracia, ¿no? Algo de eso ha ocurrido, pero a mi juicio eso no es totalmente correcto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente advierto sobre la importancia de distinguir el debate de las ideas en el plano propiamente doctrinario de la realidad de los distintos países. Hay que hacer análisis histórico, hay que conocer, digamos, la experiencia de cada país para poder encontrar allí la presencia o no de elementos de las distintas doctrinas. Y es un trabajito, de luego, que requiere un esfuerzo, ¿no? Alguien más pregunta por acá, ¿tiene alguna relación este tipo de economía con el estado de bienestar? Bueno, sí hay una vinculación, pero eso sí es un punto que quizás quede más claro en la medida que desarrolle los contenidos que vienen, ¿no? Sobre todo el punto 4 que quiero desarrollar hoy. Para la economía social de mercado, adelanto, sin embargo, el estado del bienestar es un estado que no tiene, que no se plantea límites muy claros y por tanto puede crecer indefinidamente, porque si el objetivo es lograr el bienestar de las personas, bueno, este bienestar exige tareas diversas y crecientes hasta hacer que el Estado, bueno, termine siendo crezca de manera tal que genere otro tipo de problemas. Para la economía social de mercado, el Estado tiene un rol fundamental, y sobre todo en la política social, pero tiene una orientación que limita el crecimiento del Estado, porque la orientación de la economía social de mercado en materia de, digamos, de política social está orientada al desarrollo de las capacidades productivas de las personas. El objetivo central es que el Estado, por un lado, el mercado, como digo, cuidando que no surjan monopolios, que el poder económico se concentre, pero por otro lado, hace un énfasis en particular en que nadie quede excluido de la dinámica de creación de riqueza. Y en este sentido, entonces, la formación, la capacitación de las personas resulta fundamental. Otra cosa es desarrollar programas sociales orientados a garantizar el bienestar de las personas, porque una vez que se plantea así, entonces, bueno, cualquier cosa que las personas sientan que forma parte de su bienestar, el Estado tiene una responsabilidad. Y si el bienestar pasa, entonces, bueno, por ahora tener nuevo acceso a nuevos productos y nuevos servicios, bueno, por ese camino el Estado no tiene límites, porque la búsqueda del bienestar no tiene límites. El Estado de la economía social de mercado no se propone garantizar el bienestar de la gente, se propone ayudar a la gente, a las personas, para que ellas puedan desarrollar sus proyectos de vida, sea cuales sean estos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, prestando el apoyo, por ejemplo, para que se eduquen, se formen, para que puedan participar en la dinámica de creación de riqueza. En definitiva, la economía social de mercado apuesta más a la responsabilidad de las personas y no a garantizarles el bienestar. Y es una diferencia importante. Ya regresaré a ese punto más adelante. Bien, pasemos entonces ahora, luego de esta vista general sobre la Profe, economía social de mercado, dígame. disculpe, aquí le hacen otra pregunta que me le hicieron llegar por WhatsApp porque no pueden escribirla. Ok. Me dice que si usted cree que la economía social de mercado busca la libertad y el bienestar individual para poder lograr el bienestar y la libertad colectiva. Bueno, esto es una de las distinciones que ahora justamente voy a hacer, ¿no? Fíjense que les he comentado que la economía social de mercado y el ordoliberalismo hace énfasis, en primer lugar, en la dignidad de las personas. Déjenme desarrollar este punto y creo que responderé entonces de esa forma a esta inquietud. Fíjense, cuando hablamos de dignidad, hablamos del respeto a las personas por el solo hecho de serlas.
es una, digamos, premisa moral. Cada persona merece ser respetada en su condición humana. Eso es un gran logro, digamos, cultural. A veces, cuando uno ve películas o lee historias de cómo eran las cosas hasta no hace mucho tiempo, uno se da cuenta, bueno, que haber convertido a la dignidad humana en el centro del proyecto ético, al menos de los países de Occidente, ha sido un logro enorme, ¿no? Y eso no surgió, por cierto, de la noche a la mañana. Allí, digamos, está la huella del cristianismo, no tanto de la religión como institucional, sino desde el punto de vista cultural. Podríamos hablar de la cristiandad para diferenciarlo de las religiones propiamente, ¿no? Es justamente la cristiandad, el judeocristianismo, el que ha hecho desde siempre énfasis en la importancia del individuo, de la persona. Y el ordoliberalismo trata entonces de conectar su propuesta moral con los valores que dominan en nuestras sociedades occidentales. No se trata de estar inventando valores, se trata más bien de buscar y encontrar en nuestra realidad cultural de Occidente cuáles son los valores fundamentales. Y allí nos encontramos con que la dignidad de la persona es la piedra angular, es el sustento básico del proyecto moral que nos conforma como civilización. Entonces, la dignidad, el respeto a cada quien por su condición humana es el núcleo del programa ético que el ordoliberalismo defiende. Con esta mirada, además, histórica, cultural, civilizacional que les he esbozado. Ahora, cuando uno respeta la dignidad de las personas, uno tiene necesariamente que respetar su libertad. No es consistente, es contradictorio pensar que yo respeto la dignidad de alguien y estoy impidiendo que ejerza su libertad. Fíjense que libertad, para el liberalismo en particular, la libertad significa ausencia de coerción. Yo soy libre cuando nadie me puede obligar o nadie me está obligando a actuar en contra de mi voluntad. En eso consiste fundamentalmente la libertad. Es una manera, según muchos autores, una manera negativa, no en el sentido de que sea bueno o malo, pero es una manera negativa de definir la libertad porque se hace a partir de una negación. Es decir, yo soy libre cuando nadie me ejerce su voluntad porque yo actúe en contra de mi voluntad. Entonces, es esta situación negativa lo que define a la libertad. En todo caso, respetar la dignidad significa respetar ante todo la libertad de cada uno. La libertad para decidir, para opinar, para elegir, para expresarse. Entonces, la libertad individual, desde luego, forma parte del conjunto de valores que el ordoliberalismo, la economía social de mercado, defiende. Pero cuando uno está respetando la libertad de las personas, inevitablemente uno también les está asignando a cada individuo libre la responsabilidad de sus actos. Yo no puedo decir o no puedo afirmar que soy libre sin simultáneamente hacerme responsable de mis decisiones. Si soy libre, nadie está decidiendo por mí. Por tanto, mis decisiones son mi responsabilidad. Libertad y responsabilidad individual están estrechamente conectadas. Son dos caras, por decirlo así, de una misma moneda. Y por tanto, la responsabilidad individual también forma parte del conjunto de valores que el ordoliberalismo defiende como programa ético. Por otra parte, sin embargo, el ordoliberalismo entiende claramente que así como una sociedad no puede prosperar, no puede evolucionar si la libertad de los individuos se está respetando, también el ordoliberalismo entiende que las personas, si no actúan con un mínimo de solidaridad entre ellas, sencillamente no dejaríamos de ser una sociedad. Finalmente lo que perderíamos sería nuestra propia libertad, porque entraríamos en dinámicas de conflicto constante y al final, bueno, en ese mundo de enfrentamiento de unos contra otros, al final nadie será realmente libre o todos estaremos corriendo el riesgo de perder nuestra libertad en algún momento. Luego, la solidaridad condición es un valor fundamental para el buen funcionamiento de cualquier sociedad. Pero más aún, la solidaridad también es expresión del reconocimiento de la dignidad de otros. Yo uso como ejemplo algo que ocurre en nuestras ciudades, algo terrible que ocurre en nuestras ciudades.
a diario nosotros vemos, por ejemplo, a personas comiendo de la basura, literalmente, disculpen lo crudo del ejemplo, ¿no? Pero yo la pregunta que siempre me hago y le hago a las personas es, ¿uno puede hablar del respeto, la dignidad de los demás si uno es indiferente ante el hecho de que hay personas que por las circunstancias que sea, se han empobrecido a tal nivel que deben comer de la basura? Es un atentado diario contra la dignidad de las personas, vivir en esas condiciones de pobreza, de miseria. Entonces, si no hay, digamos, la mínima solidaridad de nosotros ante las personas que viven en esa condición tan indigna, bueno, estaríamos irrespetando este valor que supuestamente defendemos, el de la dignidad. Luego, la solidaridad tiene que tiene que expresarse cotidianamente en muchas acciones, no solamente desde el Estado, también de los ciudadanos, que finalmente no son indiferentes ante la suerte de las personas, pues sobre todo aquellos que viven en condiciones muy precarias. Entonces, la solidaridad es un valor fundamental. Como ven, no estamos hablando entonces de un ordoliberalismo que solo defiende la libertad para que luego la gente decida si es solidaria o no. Es un planteamiento que viene a enfatizar la importancia de la solidaridad. Aquí, desde luego, hay una tensión entre libertad y solidaridad, porque nadie puede ser obligado a ser solidario. Si se está haciendo eso, si alguien se le obliga a actuar en forma solidaria, primero, que en el fondo no es solidaridad, porque la solidaridad nace, digamos, de cada quien. Otra cosa es que se le imponga una conducta solidaria, aunque la persona en el fondo no sienta compasión alguna con respecto a los otros. Pero sobre todo, si a alguien se le obliga a actuar solidariamente, se está violando su libertad para decidir. Por eso puede haber una tensión entre libertad y solidaridad. El ordoliberalismo toma nota de esa tensión y lo que plantea es la importancia de promover la solidaridad, no de imponerla. Desde luego, en algunos casos, el Estado, y no solo el Estado, también organizaciones diversas, podrán tratar de canalizar la solidaridad de las personas y promoverla más activamente, y eso nos conduce a otro valor, de la subsidiariedad. Subsidiariedad lo que significa es que en muchas situaciones las personas no pueden actuar responsablemente para desarrollar su propio proyecto personal de vida. En el fondo no pueden, aunque se lo propongan, tienen limitaciones diversas para ser realmente responsables de lo que ocurre y de sus acciones, sus decisiones. La subsidiariedad es un valor o un principio, más que un valor, es un principio de ordenamiento de la dinámica social y económica, orientado a que las personas que no pueden hacerse responsables propiamente de sus vidas tengan el apoyo de alguna instancia colectiva, que puede ser desde la propia comunidad, actuando subsidiariamente frente a un miembro de esa comunidad que se haya en una situación de precariedad, por ejemplo, hasta el Estado. Lo importante es que en cada caso sea la instancia más cercana al individuo la que pueda actuar subsidiariamente. No se trata entonces de que si hay un problema en nuestra comunidad, esperemos que sea el Estado arriba, digamos, en la jerarquía de organizaciones, el Estado, el que intervenga para solucionar un problema tan concreto. Lo que se esperaría entonces es que la comunidad, actuando solidariamente y usando este principio de subsidiariedad, le preste el apoyo a aquellas personas que no pueden en la práctica hacerse responsables de su vida. Como ven, entonces lo que estoy es agregando valores, concatenándolos, integrándolos, y eso nos va conduciendo, como digo, como ya adelanté hace un rato, a contar con una especie de tamiz, una especie de filtro para poder evaluar nuestras acciones, nuestras decisiones en materia política, en materia social. Menciono otros tres valores, aquí verán en la lista el término justicia social. Esto es un término que se encuentra con frecuencia asociado también al pensamiento socialdemócrata, pero las connotaciones son distintas. Aquí, por cierto, permíteme mencionar algo. Hay quien piensa que la distinción entre doctrinas básicamente se refiere a las definiciones que hacen de valores como estos. Porque ustedes
por ejemplo, podrá encontrar en la socialdemocracia o en el liberalismo algunos de estos valores que yo estoy comentando acá. Pero la diferencia entre una doctrina y otra estaría entonces en las definiciones, en el conjunto de valores que están tomando, desde luego, pero también las definiciones que están dando a cada uno de ellos. Lo comento porque en el caso de la justicia social, como les digo, uno puede encontrar ese valor mencionado también en otras doctrinas, como la socialdemócrata, pero con un significado diferente. En el caso de la socialdemocracia, justicia social tiene algo que ver con la redistribución. En el fondo de lo que se trata es de pensar que aquellos que tienen más, de alguna manera, han obtenido esa mayor riqueza, perjudicando a los que tienen menos, a los más pobres. Cuando se habla de hacer justicia social, en el fondo lo que se está sugiriendo es que hay que quitarle a unos para darles a otros. Y de esa manera, digamos, compensar a esos otros de algo que en el fondo les pertenecía, a su parte del pastel de la riqueza, bueno, que se lo quedó otro y se le está siendo entregado de nuevo. Entonces, ese enfoque más redistributivo es el que está asociado a la justicia social en el caso de doctrinas como la socialdemócrata. El ordoliberalismo plantea otra cosa. La justicia social no se refiere a eso. Para esta doctrina, la justicia social está asociada a lograr que las instituciones actúen de una manera justa, es decir, que las instituciones políticas, económicas, sociales, no estén beneficiando a algún grupo en particular, sino que sean justas, en el sentido de que tratan de igual manera a todos. Eso, digamos, es una primera aproximación ordoliberal a la noción de justicia social. También uno pudiera agregar que para esta doctrina, la justicia social significa también garantizarle a cada quien un mínimo de bienes y servicios para vivir dignamente. No porque alguien le haya quitado lo que esa persona merecía, tenía, sino que es simplemente una manera de materializar el principio de la dignidad y de la solidaridad que comentaba antes. En todo caso, yo creo que para el ordoliberalismo, la justicia social básicamente está vinculada a la existencia de instituciones orientadas a garantizar el interés general. No son instituciones sesgadas para beneficiar a tales o cuales sectores. Digo que creo que es así porque, ya les adelanté hace un rato, uno no puede encontrar, digamos, un autor ordoliberal donde todos estos planteamientos estén expuestos de una manera nítida, clara. Uno lo que encuentra son distintos autores que uno puede calificar o integrarlos en una familia de pensamiento llamada ordoliberalismo, pero no es que estén absolutamente de acuerdo todos esos pensadores en cada uno de los temas que estamos tratando. Esto es una diferencia, por cierto, también importante con respecto a otras doctrinas. Cuando uno habla de liberalismo, por ejemplo, uno puede imaginarse 2 o 3 libros, 2 o 3 textos básicos, algunos de Hayek, de von Mises, etc., ¿no? Cuando habla de marxismo, también ocurre algo similar. Uno se imagina El Capital o algunas obras de Lenin, etc., ¿no? En el caso del ordoliberalismo y también incluso en el de la socialdemocracia, es difícil ya encontrar textos que uno diga, bueno, aquí está el núcleo central de lo que plantea esta doctrina socialdemócrata o la ordoliberal. Y esto probablemente tiene que ver con la búsqueda intelectual asociada a estas doctrinas, que nos ubican en los extremos, por así decirlo. Tanto la socialdemocracia como el ordoliberalismo han estado vinculados a la dinámica de ejercicio del poder en diversos países, y probablemente por eso sus planteamientos han ido variando, adaptándose, y es difícil entonces encontrar un texto donde todo esté expuesto de una manera clara y nítida, ¿no? Bien, agrego para ir adelantando, porque estoy viendo que el tiempo me está arropando, la paz social, la búsqueda de la paz social se convirtió también en un valor central en pensadores que estaban viviendo en plena nazismo, en plena guerra mundial. Pero hasta el presente, la búsqueda de la paz social, la búsqueda, digamos, de los acuerdos, el entendimiento, caracteriza al ordoliberalismo, así como la sustentabilidad. Con esa visión sistémica a la que me referí antes, el ordoliberalismo entendió tempranamente, en los años 60, 70, que el sistema económico estaba integrado, digamos, al sistema natural, y que los problemas ambientales eran problemas esenciales. Eso no ha hecho sino profundizarse hasta el punto que hoy en día muchos autores hablan
de economía social y ecológica de mercado, lo cual demuestra entonces la importancia que el principio como el de la sustentabilidad ambiental ha cobrado en el marco de esta doctrina. Permítame adelantar entonces algunos de los temas. Sé que hay unas preguntas por allí, pero permítame avanzar un poco más y regresamos a ellas, ¿no? Quisiera ahora comentarles sobre los 3 grandes temas que elegí para presentar a la economía social de mercado. Tiene que ver con su interpretación de los problemas asociados al crecimiento, al desarrollo, a la pobreza y a la desigualdad. Veamos entonces cada uno de ellos brevemente. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos del incremento del llamado Producto Interno Bruto por habitante. El Producto Interno Bruto, como sabrán la mayoría, es el valor de los productos, de todos los bienes y servicios generados en una economía durante un lapso determinado. Hay complicaciones, de luego, en la medición de ese producto, pero en todo caso, para fines de esta charla, tomémoslo, digamos, como un tema dado. Hay una cantidad de producción que se genera cada año, y esa producción, para saber qué tan importante es, se suele medir dividiendo ese Producto Interno Bruto entre la población. Entonces, eso nos da una idea de cuánto producto asociado a cada habitante existe en cada economía. Ese Producto Interno Bruto, entonces, se usa para medir el crecimiento. Y aquí pueden ver cómo se ha comportado ese Producto Interno Bruto durante casi 60 años. Pueden ver allí que algunos países, como Japón, por ejemplo, sigue teniendo uno de los Productos Internos Brutos más importantes. Verán a China por acá abajo. Alguien dirá, bueno, pero China está creciendo muchísimo. Es verdad, China, los países que más crecen desde hace ya varias décadas. El asunto es que hay muchos chinos. Entonces, cuando uno toma el Producto Interno Bruto, que crece de forma tan rápida, en el caso chino, pero lo divide entre el número de habitantes, entonces el valor del Producto Interno Bruto ya no resulta tan alto. Probablemente, si proyectamos esto, seguramente ya dentro de algunas décadas, el Producto Interno Bruto por habitante en China también se haya convertido en uno de los más altos del mundo. En todo caso, aquí estamos hablando de crecimiento. El asunto es que no todo crecimiento es sostenible, no todo crecimiento se traduce en bienestar, y esto hace necesario entonces pasar a analizar otros detalles. Y el ordoliberalismo tiende a mantener esta mirada. Fíjense, cuando uno analiza el crecimiento más en detalle, uno se da cuenta que uno puede diferenciar economías donde el crecimiento está asociado a múltiples productos, a múltiples servicios, y esta lámina lo que intenta reflejar eso, la variedad de productos y servicios que se genera en una economía desarrollada. Aquí ven las numerosas interrelaciones que existen entre la producción de ciertos bienes y servicios y la producción de otros bienes y servicios. Esto habla entonces de la complejidad que puede tener una sociedad. Y lo que ocurre entonces en la práctica es que los países desarrollan, pero crecen diversificando constantemente la variedad, ampliando la variedad de bienes y servicios que generan. Los países subdesarrollados a veces crecen, y de hecho lo vienen haciendo hace mucho tiempo, pero su crecimiento no está asociado a una variedad importante de bienes y servicios. En los países subdesarrollados es que el crecimiento está más vinculado a cierto número limitado de bienes y servicios, sobre todo materias primas. El caso venezolano es un caso, digamos, de texto, pues. Venezuela creció muchísimo, pero Venezuela no se diversificó. El crecimiento venezolano estuvo asociado fundamentalmente al crecimiento y a la exportación de petróleo, así como en el caso de Chile. Perdonen, mucho ruido acá en este momento. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, no se escucha el ruido de fondo, es que algo está ocurriendo aquí donde vivo. Déjeme. Ok. Decía entonces que en el caso de los países subdesarrollados, el crecimiento no está asociado a variedad, a diversidad de bienes y servicios, sino más bien un conjunto limitado. Y esto es una diferencia importante. Entonces, crecer
es una condición necesaria para desarrollarse, pero no todo crecimiento conduce al desarrollo. Ese es el punto que quería destacar. Y cuando uno habla entonces de una variedad de bienes y servicios, y uno quiere entender en unos países y no en otros, uno se encuentra con que en los países desarrollados, donde la variedad de bienes y servicios es creciente, lo que sucede es que allá hay, en esos países, hay un conocimiento productivo colectivo que va creciendo constantemente. Ese conocimiento productivo se materializa, por ejemplo, en nuevos equipos, nuevas maquinarias, en nuevos procesos, nuevas tecnologías, pero también está asociado al conocimiento que está, por decirlo así, en la mente de las personas. Cada uno de nosotros también es portador de conocimiento adquirido con la experiencia. Es un conocimiento más subjetivo, un conocimiento que difícilmente se puede transmitir porque, bueno, está, como digo, en la cabeza de cada quien. Pero en todo caso, ese conjunto o ese conocimiento productivo es el que está detrás de la posibilidad de diversificar los bienes y servicios de una economía. En este sentido, entonces, una economía desarrollada tiene un alto conocimiento productivo colectivo. No es un conocimiento que esté en tal o cual lugar en particular, es más bien un conocimiento disperso en muchas, como digo, tecnologías, en muchos procesos, en muchos equipos, maquinarias, etcétera, y sobre todo en muchas personas que han desarrollado y adquirido ese conocimiento productivo. Y un país subdesarrollado se caracterizaría entonces por contar con un bajo conocimiento productivo. Un país desarrollado, en definitiva, sabe hacer muchas cosas colectivamente hablando, sabe hacer muchas cosas, sabe producirlas y constantemente está creando nuevos productos, nuevos servicios. Una economía subdesarrollada tiene un bajo conocimiento productivo y solo sabe hacer ciertas cosas. Esto es una diferencia fundamental. Ahora, ese conocimiento productivo no es que pase directamente, digamos, de la mente de las personas a convertirse en bienes y servicios que se generan, se comercializan, se mercadean, etc. Aquí juega un rol fundamental el emprendimiento o la función empresarial, porque es finalmente la función empresarial la que toma, por así decirlo, parte productivo, que está presente, como digo, en maquinarias, en personas, en procesos. La función empresarial toma entonces una fracción de ese conocimiento productivo y lo convierte en productos que va a ofrecer al mercado. Desde luego, la intención de quien cumple la función empresarial es que la valoración que hagan los consumidores de esos bienes y servicios sea tan alta que le permita cubrir los costos en los que incurrió para producir esos bienes y servicios y le quede un margen. Y ese margen, desde luego, es la ganancia. El móvil de la función empresarial es obtener una ganancia. Pero fíjense que he insistido, la valoración que hacen los consumidores, porque cuando uno emprende algo, alguien produce un bien o servicio, uno no tiene garantía de que el precio que uno le colocará a la hora de venderlo va a ser el precio que van a estar dispuestos. Son en última instancia los consumidores los que deciden si valoran algo, un bien o servicio, si lo valoran tanto como para pagar el precio que el comerciante, que el productor le está pidiendo. El productor puede poner el precio que quiera, pero finalmente es el consumidor el que decide si lo paga o no. Lo que destaco entonces es que ese conocimiento productivo que está allí en una sociedad que lo ha ido generando constantemente, es la función empresarial la que se encarga de convertirlo en bienes y servicios que se están ofreciendo constantemente. De tal manera que estamos diciendo que un país que se desarrolla es un país que crece, pero no solamente crece de cierta manera, crece ampliando constantemente su conocimiento productivo, crece promoviendo y permitiendo la función empresarial y lo hace además en un marco donde la competencia económica es importante. Una de las cosas que puede ocurrir, desde luego, es que la función empresarial termine creando monopolios y al final, bueno, eso deja de beneficiar a las economías y aunque pueda seguir creciendo, ya eso no es propiamente desarrollo. Como ven entonces, esto es una manera de acercarse al tema del crecimiento y desarrollo
y aquí he tomado algunos de los rasgos del ordoliberalismo. Esta es una forma de pensar propiamente ordoliberal, en este caso para pensar el crecimiento y el desarrollo. Si queremos desarrollarnos, entonces tenemos 3 retos al menos por delante. Tenemos que ampliar nuestro conocimiento productivo colectivo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que invertir mucho en ciencia y tecnología. Eso está asociado a inversión estatal, sobre todo. La generación de conocimiento primario, eso está vinculado en cualquier país al financiamiento estatal. Pero no solo eso, también hay que invertir en la educación, la capacitación de las personas, de la población, y es el conjunto entonces de esas estrategias de desarrollo científico, tecnológica y el desarrollo educativo, lo que nos permitiría ir aumentando el conocimiento productivo en nuestra sociedad. Pero por otra parte, ese conocimiento productivo no se queda solamente en las mentes, en las universidades o en los centros de investigación. Tiene que convertirse también en conocimiento productivo que entre en la dinámica de mercado. Luego, entonces, la función empresarial es imprescindible. Tiene que haber constantemente emprendedores, empresas, personas que estén tomando parte de ese conocimiento productivo, es decir, recursos humanos capacitados, tomar innovaciones científicas, tecnológicas y las conviertan en productos. Por supuesto, aspirando a obtener una ganancia en todo esto. La función empresarial se promueve en cualquier lugar, entre otras cosas, respetando los derechos de propiedad. Un emprendedor tiene que tener la garantía de que lo que pueda fabricar, puede vender, la riqueza que pueda obtener, le va a pertenecer a él. Esta sombra, digamos, peligrosa de la expropiación es una de las cosas que más destruye, desde luego, a la función empresarial en cualquier país. Pero además tenemos que hacer eso, promover la función empresarial, el crecimiento, el conocimiento productivo en economías donde la competencia económica esté constantemente presente, evitar el surgimiento de monopolios, la concentración del poder económico. Todo ello terminaría perjudicando la dinámica de crecimiento y desarrollo. Este es el primer tema que quería tratar con ustedes, el del crecimiento y desarrollo, con un enfoque, digamos, básicamente ordoliberal. Esto no significa que solo el ordoliberalismo plantee estas cosas. Otras doctrinas, por ejemplo, también pueden compartir buena parte de lo que he dicho. Quizás el enfoque ordoliberal hace más énfasis en la competencia de lo que hacen, por ejemplo, los liberales. Quizás también el ordoliberalismo haga más énfasis en el tema de la función empresarial de lo que hacen los socialdemócratas. Entonces hay matices, desde luego. Pero este es un planteamiento, como les digo, básicamente ordoliberal. Hay otras preguntas en este momento. Veamos. Sí, profe, aquí en el chat. Tiene varias preguntas. Aquí en el chat, Ya sí le pregunta si la economía verde y naranja puede ser tomada como parte del ordoliberalismo. Sí, perfectamente, ¿no? A mí les comento, por cierto, que no me gusta mucho la proliferación de términos que a veces están simplemente refiriéndose a cosas que ya existen, ¿no? Ya que han sido definidas por otras doctrinas. Hoy en día se habla, por ejemplo, de la economía naranja, de la economía verde, de la economía circular. Entonces, bueno, son términos que, a mi juicio, si uno los analiza en detalle, se da cuenta que no hay realmente algo muy distinto a lo que otras escuelas ya han planteado. Entonces, bueno, el énfasis en la innovación cultural, por ejemplo, o el énfasis en lo ecológico, todo eso, digamos, cabe dentro de un enfoque ordoliberal, que tiene, como decía hace un rato, como una de sus características fundamentales, el mantener siempre una perspectiva sistémica. Sí, el liberalismo, el ordoliberalismo entiende la necesidad de conectar la economía con lo que pasa en la cultura, con lo que pasa en el ambiente, en la política, en los marcos institucionales, etc. Como decía hace un rato, el que solo sabe de economía, ni de economía sabe. Una frase de un pensador ordoliberal que resume ese planteamiento. Entonces, quizás para poder establecer con claridad hasta qué punto el ordoliberalismo se acerca o no a ese conjunto de otros planteamientos, quizás lo más interesante sea pasarlos por el filtro moral que les comentaba antes. Esa especie de tamiz ético que
que resumí hace un rato. Y en este sentido, bueno, para el ordoliberalismo, todo lo que promueva la dignidad humana, es decir, el respeto a la libertad, a la solidaridad, todo eso es consistente, bueno, con su modelo, con su forma de pensamiento. Entonces, sí, desde luego hay compatibilidad. Pero, sin embargo, algunos de estos enfoques pueden caer, digamos, en manos de otras doctrinas y al final, bueno, también puede generarse allí una tensión. Algunas de las ideas, por ejemplo, de quienes defienden la economía circular, quizás incluyen más intervencionismo estatal del que el ordoliberalismo está dispuesto a aceptar. Pero bueno, es parte del debate que hay que dar. Lo importante en todo esto es entender que estos debates nos conciernen directamente. Ustedes que están dedicados a la política, a la acción social, a mi juicio, deberían, digamos, estar constantemente involucrados en este debate de las ideas, porque eso es finalmente lo que justifica lo que ustedes están haciendo. Alguien que dedicado al activismo, por el activismo mismo, eso tiene cierto mérito, pero uno siendo activista puede estar ayudando a construir una sociedad, una economía, un Estado muy distinto del que uno hubiera querido. Entonces, tener claridad de cómo la acción de cada uno de ustedes forma parte de procesos y cómo está ayudando a darle forma a un tipo de economía, a un tipo de Estado, un tipo de política, me parece esencial. Por eso es imprescindible que se muevan constantemente entre la acción cotidiana y la reflexión doctrinaria, el debate de las ideas, para tener claridad de cómo lo que ustedes hacen está ayudando o no a crear el tipo de sociedad que ustedes pueden tener en mente. ¿Alguna otra pregunta por acá? Sí, profe, tiene Ajá. acá en el chat de preguntas y respuestas. Algo sobre justicia social estoy viendo. Gabriel Andrés Molina le pregunta, cuando Ajá. hablamos de justicia social, ¿exactamente a qué se refiere? Por lo menos en el ordoliberalismo, porque el manifiesto comunista tiene una forma de definir la extrema derecha también. Uh-huh. Yo diría que la extrema derecha no a la justicia social, de hecho la critica, ¿no? Esto de extrema derecha, desde luego, habría que precisarlo, ¿no? Porque extrema derecha, a mi juicio, tiene que ver básicamente con el conservadurismo, no tanto con el liberalismo. El liberalismo no es extrema derecha, el liberalismo de siempre más bien ha sido entendido como una posición de centro. Pero el liberalismo clásico ha sido muy crítico de la justicia social, porque para el liberalismo nadie, y también para el ordoliberalismo, recuerden que hablo del liberalismo como una familia de doctrinas, ¿no? Nadie tiene en ninguna sociedad la capacidad de controlar y distribuir todas las fuentes de ingresos para luego repartir en función de algún criterio de justicia. Eso es una mirada equivocada de la dinámica económica. Pero sobre eso voy a hablar ahora cuando hable de desigualdad. En todo caso, lo que sí insistí antes es que para el ordoliberalismo la justicia social no pasa por el hecho de la redistribución de la riqueza, quitarle a uno para darles a otros. Para el liberalismo la justicia está más bien, la justicia social, está asociada a la existencia de instituciones que funcionen con apego al interés general, no al interés de grupos o sectores en particular. Uno pudiera prescindir del adjetivo social, porque de hecho la justicia, si no es al servicio del interés general, deja de ser justicia. Pero hablar de justicia social, uno puede verlo como una concesión, el uso del adjetivo, como una concesión ante, digamos, en el debate de las ideas, una concesión ante la necesidad de hacerse más comprensible, al menos de ser escuchado. Fíjense que además el propio término economía social de mercado tiene el adjetivo economía social de mercado. Esto fue, en el debate la idea fue, digamos, conscientemente utilizado para tratar de acercarse a distintos sectores que estaban polarizados. Hablar de social, uno quizás pueda atraer la atención de quienes sean los aspectos llamados sociales en términos genéricos. Y cuando uno habla de mercado, uno puede estar también abriéndose un camino, un canal de comunicación con quienes defienden la libertad económica. Entonces alguien dirá, bueno, esto es manipulación. No, simplemente en el debate de la idea ese tipo de estrategias son necesarias. Hablar
de economía social de mercado, entonces tiene mucho que ver con hablar de justicia social, pero lo importante es entender en definitiva qué se quiere decir con cada una de esas cosas. Aquí dice que si considero que las doctrinas anarcocapitalistas son más parecidas a una utopía que a una realidad. Bueno, el anarcocapitalismo pudiéramos conversarlo al final. Yo creo que en parte sí, en parte hay una visión utópica, pero eso no descalifica a una doctrina. Una doctrina, como digo, tiene que incluir en cierta forma una utopía. Cualquier doctrina también esboza un futuro deseable. El punto es si se queda nada más en eso, sin entrar una explicación de cómo funcionan las cosas hoy, y sobre todo si además no se plantea la manera concreta en que podemos pasar de este presente a ese futuro. Entonces, toda doctrina tiene una dimensión utópica, no solo el arcoliberalismo. Pero podemos regresar al punto hacia el final. Quisiera a continuación hablar de otro gran tema, el de la pobreza, porque hay quien piensa que el crecimiento y el desarrollo económico finalmente alcanzaría a todos y que no hay que dedicarse directamente a atender el tema de la pobreza, sino más bien dedicarse a pensar el tema de cómo generar riqueza y a diseñar los mecanismos que promuevan la generación de riqueza. En cierta forma, la pobreza sería la ausencia de riqueza para algunos. Y por tanto, es más importante centrarse en la solución del problema que en el problema. La solución del problema es crear más riqueza. Esta es una tesis que en principio tiene sentido. Es decir, ningún país podrá superar de forma sostenible la pobreza si no está creciendo, si no está desarrollándose. El punto, sin embargo, no es ese, que ahí pudiéramos estar de acuerdo. El punto es que la experiencia histórica ya nos enseña que es perfectamente posible para un país que crece, que se desarrolla, dejar al margen de ese progreso a una parte importante de su sociedad, de su población. La imagen lo que intenta demostrar es eso. Mientras algunas personas avanzan, hay otros que están estancados, quedan al margen del crecimiento, al margen del desarrollo. Esto lo que significa en la práctica es que la pobreza no se va a solucionar solamente promoviendo el crecimiento y el desarrollo. Eso es una condición necesaria, pero no sería suficiente. La pobreza puede ser un problema en sí mismo y hay que entenderlo y trabajarlo pues, como un problema en sí mismo, al menos en parte. Quisiera aquí entonces entrar en un análisis un poco más detallado de cómo el ordoliberalismo pudiera plantearse entonces este tema. Para el ordoliberalismo, desde luego, cosas como la medición de pobreza son fundamentales. Aquí menciono rápidamente algunas ideas que quizás les pueda ser de utilidad a algunos de ustedes, sobre todo a los que no son economistas. Porque cuando hablamos de pobreza, bueno, podemos hablar de varias cosas, ¿no? En principio, se habla de pobreza cuando pensamos en personas o familias que no cuentan con los ingresos suficientes como para comprar un conjunto de bienes y servicios, un conjunto de bienes y servicios además que se considera básico. Aquí en esta imagen lo que ustedes ven ilustrado es esa noción de que existe lo que se llama la línea de pobreza, esto que estoy señalando aquí, la línea de pobreza, este es el valor de un conjunto de bienes y servicios a partir de los cuales si la familia puede comprar, no son pobres hacia acá arriba, pero si no pueden comprar, si sus ingresos no son suficientes para cubrir ese nivel de gasto, se consideran pobres. Podemos hacer una distinción adicional, y es que si solo tomamos en cuenta de esa línea de pobreza, del valor de esa canasta de bienes y servicios, solo tomamos en cuenta el componente de alimentos, si una familia entonces no tiene ingresos suficientes como para cubrir ese componente de alimentación del conjunto básico de bienes y servicios, esa familia se halla en pobreza extrema. Estamos entonces hablando de pobres no extremos, si pueden cubrir el componente alimentario, sin embargo no pueden cubrir el total de la canasta básica de bienes y servicios. Y hablamos de no pobres, si pueden cubrir esa canasta. Los pobres extremos serían entonces este segmento de la población. Ahora, esto es una forma indirecta de acercarse a la pobreza. Lo que estamos tratando de estimar es si los ingresos de las personas
o cuál sería, digamos, el nivel de ingresos que deberían tener las personas para cubrir este gasto de bienes y servicios básicos. Pero no estamos diciendo que efectivamente las personas usen el ingreso para adquirir, ¿no?, ese conjunto de bienes y servicios. Hay otras maneras de acercarse al tema de la pobreza. Este que presento a continuación brevemente se basa en la metodología de las necesidades básicas insatisfechas. Lo que se intenta aquí es identificar un conjunto de características en las condiciones de vida de la familia para saber si viven en condiciones o no de pobreza. Se toma en cuenta, por ejemplo, el grado de hacinamiento en el que vive la familia, se toma en cuenta las condiciones de la vivienda que ocupa, la asistencia escolar de los miembros de la familia, sobre todo de los niños, desde luego, el acceso a ciertos servicios básicos como luz, agua, y el grado de dependencia económica que puedan tener sobre todo el jefe de la familia. Si la familia solo depende entonces de una persona que genera todo el ingreso, si depende de más personas en el seno de la familia. Estas condiciones, convertidas de luego en instrumentos de medición, estadística, pueden servirnos para hablar de si las personas están pudiendo o no satisfacer ciertas necesidades básicas en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de servicios, etc. Esto es una forma más directa de acercarse a la medición. En la práctica lo que se hace es tratar de integrar el enfoque indirecto con el enfoque más directo. Aquí no voy a entrar en detalles, si tienen interés en conocer algo de esto lo podemos tratar hacia el final. Solo les comento que uno puede imaginarse claramente de sectores o de familias que pueden ser pobres de acuerdo a una metodología y no ser pobres de acuerdo a la otra. Y eso nos lleva a 4 posibilidades. Hay familias que viven en pobreza crónica, es decir, son familias que desde la perspectiva de la línea de pobreza son pobres, es decir, no tienen ingresos suficientes como para cubrir la canasta de bienes y servicios básicos. Pero también son pobres desde el punto de vista de las necesidades básicas que no está pudiendo satisfacer, esas que les comentaba hace un minuto. Hay familias que pueden vivir en condiciones de pobreza reciente. Aquí hay un número importante de familias que en el caso venezolanos se han empobrecido. Se han empobrecido básicamente en términos de los ingresos que obtienen. Esas personas, esas familias no pueden adquirir hoy ni siquiera el conjunto básico de bienes y servicios. Están por debajo de la línea de pobreza. Entonces califican como pobres de esta perspectiva. Pero son familias que desde el punto de vista de sus necesidades básicas no son pobres, pues son familias que pueden tener o tuvieron educación, acceso a la educación, tienen acceso a servicios, varios miembros de la familia trabajan, etc. Pero la situación hiperinflacionaria y el desempleo, por ejemplo, los ha empobrecido. Entonces es una pobreza reciente, no son pobres estructuralmente hablando, por así decirlo, son personas que se han empobrecido porque sus ingresos han caído en forma dramática en los últimos años, sobre todo a raíz de la hiperinflación. En Venezuela hay mucha pobreza reciente. Hay otras familias que en ciertas circunstancias pueden aumentar sus ingresos hasta el punto de que sobrepasan la línea de pobreza y pueden adquirir más allá de los bienes y servicios básicos, pero simultáneamente esas personas, aunque se han enriquecido, siguen siendo pobres por el grado de hacinamiento en que viven, las condiciones de la vivienda, etcétera, cualquier otro de los factores que les comentaba antes, asociados a las necesidades básicas. En este caso hablamos de familias que tienen carencias inerciales, que estructuralmente son pobres, aunque en algún momento, en ciertas circunstancias, sus ingresos pueden haber aumentado. En el caso de Venezuela también vemos que en algún momento con el gran boom petrolero que vivimos, lo cual se convirtió en un conjunto de subsidios que recibían las familias, etc., muchas familias ya no eran propiamente calificables como pobres desde el punto de vista de la línea de pobreza, aunque estructuralmente todavía mantenían carencias importantes, ¿no? Y eran pobres desde esta perspectiva de las necesidades básicas. Y por último, desde luego, hay personas o familias que no son pobres de acuerdo a ninguna de las dos metodologías. En definitiva, cuando hablamos de pobreza, entonces hay que tomar en cuenta esta diversidad de factores.
no es tan fácil como a veces se piensa, sobre todo en el debate público. Ahora, hasta ahora lo que simplemente me he limitado a describir la pobreza, pero veamos un segundo algún intento de explicación que tiene mucho que ver, como verán, con el ordoliberalismo. Porque en general uno puede plantear que las familias pobres están presas de esta dinámica que uno puede, o que los autores han llamado el círculo de la pobreza. Piensen, por ejemplo, una familia que tiene muy bajos ingresos y que no puede garantizar a sus hijos una educación de calidad, ni consumir, digamos, bienes y servicios básicos, ni garantizarle, como digo, el acceso a la educación. Lo que va a ocurrir entonces es que los miembros de esa familia, sobre todo los más jóvenes, no podrán desarrollar capacidades productivas. Y eso les impedirá o les hará difícil aprovechar oportunidades en su entorno, lo cual, un entorno que de ofrecerle algo será algún empleo precario, mal pagado, de muy baja productividad. Y esa persona, desde luego, entonces obtendrá muy bajos ingresos. Si esa persona a su vez forma una familia, los hijos de esa nueva familia también estarán sometidos a una misma dinámica de bajo consumo, de bajo acceso a la educación, no dispondrán de pocas oportunidades en su entorno, su empleo será precario, subpagado, sus ingresos serán muy bajos y también esa nueva generación quedará presa de este círculo de la pobreza. Esta dinámica que he descrito muy rápidamente es una realidad terrible para muchas familias y la pobreza puede ser, digamos, una cárcel en la cual difícilmente una generación puede escapar. Cada generación expresa de la misma dinámica y a su vez, aunque no se lo proponga, termina apresando a otra nueva generación en esta misma dinámica. Esto habla justamente de la noción de la pobreza como un problema en sí mismo. No basta con que crezca la economía, porque una parte de la sociedad puede quedar presa de este círculo de la pobreza. Aquí simplemente quería ilustrar cómo este círculo de la pobreza puede convertirse en distintas historias sobre las personas, sobre las vidas de las personas pobres. Este es el caso extremo, el del niño que nace en un hogar muy pobre y desde luego está casi condenado también a ser pobre. Aquí vemos el caso de un joven que quizás su familia le pudo garantizar un nivel de ingreso, de consumo suficiente, incluso acceso a la educación, pero este joven puede vivir en una sociedad que le ofrece pocas oportunidades, una sociedad, por ejemplo, que lo discrimina o una sociedad que está en una crisis económica prolongada, etc. Entonces, este joven muy frustrado, bueno, habla justamente de una persona que desarrolló capacidades productivas, pero que finalmente el entorno económico, social, impide que aproveche esas capacidades para construirse su proyecto de vida. Aquí vemos el caso de una madre adolescente que también pudo haber tenido acceso, al menos en parte, a la educación, pero su embarazo temprano la obliga a emplearse en trabajos productivos con muy baja remuneración y es muy probable entonces que el hijo, que el bebé que aquí tiene, entre en el ciclo de la pobreza en el cual ella quizás nunca logró salir o si había salido, terminó de nuevo hundida, como es el caso también del anciano, un anciano que es posible que haya, digamos, disfrutado de oportunidades, que desarrolló capacidades productivas, disfrutó de oportunidades para desarrollar su proyecto de vida, pero por diversas circunstancias, otra vez seguramente crisis económicas, políticas, ya en los años de su vejez se enfermó y bueno, sabemos lo que significa eso, enfermarse en un contexto desfavorable. Personas entonces que pierden sus ahorros y se ven lanzadas a la pobreza en un momento además donde ya sencillamente no tienen posibilidades de desarrollar nuevas capacidades productivas. Son historias entonces que uno puede contar a partir de este círculo de la pobreza. En este sentido, bueno, yo creo que es una herramienta que intelectualmente puede ser útil para entender el tema, ¿no? Además conectado con las experiencias reales. Pero fíjense que en las historias que he comentado hay dos términos que aparecen, que he enfatizado aquí y allá, ¿no? He hablado de capacidades productivas y he hablado de oportunidades. Y esto empalma ya directamente con la aproximación
ordoliberal al asunto. Porque el ordoliberalismo siempre ha planteado la necesidad de que especial importancia al desarrollo de las capacidades productivas de las personas. Las políticas sociales, sobre todo la política educativa, tiene que ser una política social capacitadora, ante todo. Esto le permitiría entonces a las personas, desarrollando estas capacidades productivas, aprovechar las oportunidades que economías en crecimiento y en desarrollo le puedan ofrecer. Entonces, este par de categorías, capacidades y oportunidades, son fundamentales, porque es la manera en la práctica de hablar de la inserción en el proceso de generación de riquezas. Se trata entonces de perfeccionar los mercados, como decía hace un rato, pero también de garantizar que todas las personas puedan sumarse a la dinámica de mercado, es decir, a la dinámica de generación de riquezas. Y eso se hace básicamente a través entonces del desarrollo de una política social orientada, insisto, al desarrollo de capacidades productivas por una parte y una economía de emprendimiento que esté constantemente creciendo, desarrollándose. Son, como ven aquí, dos dimensiones que se refuerzan mutuamente de forma permanente. Esto es una aproximación entonces al segundo tema que les quería comentar, el tema de la pobreza. Quisiera rápidamente desarrollar el otro tema, el de la desigualdad, para que tengan una perspectiva general de la forma de pensar ordoliberal. Disculpen un momento. Perdonen, tenía un teléfono sonando. Decía entonces que quería comentarles sobre un tercer gran tema, el de la desigualdad. Y quisiera también presentar un enfoque fundamentalmente ordoliberal acerca de este gran problema. Un problema además que se ha puesto otra vez o está en el debate público, no solamente en los países latinoamericanos, que desde siempre hemos sufrido de desigualdad, sino también en los países desarrollados más recientemente. La desigualdad es un gran tema político, un tema muy sensible, además social, políticamente, entre otras razones porque la desigualdad, es lo que intento reflejar con esta ilustración, la desigualdad desencadena diversas emociones en nosotros. Hay quien piensa, por ejemplo, lo he escuchado en boca de algunos liberales, que el tema de la desigualdad se plantea básicamente porque hay envidia de los sectores más pobres, hay envidia con respecto a los que más tienen. Y yo creo que la envidia, desde luego, es una emoción fundamental en cualquier sociedad, pero no es la única. Lo que han planteado otros autores es que fenómenos como el de la desigualdad pueden desencadenar la vanidad, por ejemplo, con respecto a los que menos tienen, también el desprecio de unos sobre otros, también puede desencadenar, como digo, la envidia, el resentimiento, la vergüenza. En todo caso, lo que quiero destacar es que la historia no es tan simple como para pensar que quienes plantean el tema de la desigualdad lo hacen por envidiosos. Realmente uno puede encontrar muchas veces actitudes de desprecio por parte de los que más tienen, desde el punto de vista material o desde el punto de vista del poder, con respecto a los que menos tienen. Entonces, las emociones que involucran la desigualdad lo hacen un tema especialmente complejo y difícil de tratar, ¿no? Yo aquí también quisiera comentar brevemente algunas cosas sobre la desigualdad. Lo primero es que es importante entender en este debate de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad. Uno puede hablar de desigualdad desde muchos puntos de vista. Uno puede hablar de desigualdad de la riqueza, del ingreso, del consumo, del acceso a bienes y servicios, de oportunidades laborales, etc. Es un término que se presta para múltiples usos. Aquí voy a hablar básicamente de la desigualdad de ingresos. No es la única, desde luego, pero me parece especialmente importante y es quizás la que más se destaca en el debate público. Aquí también les hago algunos comentarios con respecto a la medición del ingreso, de la distribución del ingreso. Aquí abajo ven la población, digamos, ordenada en función de su nivel de ingreso, y aquí se mide el ingreso. La línea recta habla
absolutamente igualitaria. Aquí, si ustedes ven, el 20% de la población recibe, sobre la línea recta, quiero decir, el 20% de la población recibe el 20% del ingreso, el 60% de la población recibe el 60% del ingreso. Es decir, la línea recta nos habla entonces de una sociedad donde el ingreso está distribuido de una manera absolutamente igualitaria entre toda la población. Eso es un caso irreal, desde luego. En toda sociedad lo que se tiende a encontrar es más bien algo como esta curva. Una situación ilustrada. Sobre esta curva ustedes verán, por ejemplo, que algo así como el 40% de la población recibe un poco menos del 20%, un 18% quizás. El 80% de la población recibe, en este caso, algo cercano al 60% del ingreso. Visto de otra manera, el 20% de la población está acá, está recibiendo en algo así como el 40% del total de ingreso. Estamos hablando entonces de una economía, un país donde el ingreso está concentrado. De eso hablamos entonces cuando hablamos de concentración de ingresos. Pero fíjense que en todo caso es una descripción, porque uno pudiera perfectamente, en vez de poner ingreso aquí, uno puede poner estatura. Entonces uno mide la población en función de la estatura. Uno puede decir, bueno, resulta que la mitad de la población tiene una estatura promedio, o cualquier otro valor que uno quiera utilizar. Lo digo así porque es importante que a partir, que no se cometa el error de partir de esta distribución del ingreso y pensar directamente ya en una explicación. La explicación típicamente es que entonces muchos, viendo un gráfico, digamos, como el que presenté anteriormente, diciendo, bueno, aquí estamos ante un fenómeno de concentración del ingreso, muchos piensan ya directamente, bueno, aquí lo que está ocurriendo es que una parte de la población se está quedando con el ingreso de la otra parte, como si la riqueza, en este caso el ingreso total de una economía, fuese una especie de pastel que puede ser repartido, y hubiese alguien directamente repartiendo. Bueno, yo me quedo con el 20%, desde luego le quito esta tajada entonces a los sectores más pobres o más débiles, y eso es un error. Esa explicación de la riqueza como una especie de torta que se reparte de forma injusta, parte de una concepción muy simple y equivocada del asunto. Porque lo que ocurre en cualquier sociedad es que los ingresos que obtienen las personas se corresponden con distintas fuentes. Una persona o las personas reciben ingresos en forma de sueldos y salarios, de dividendos o ganancias de activos, de capital, alquileres, intereses, subsidios, remesas, y un listado mucho más largo. Y lo que existe en toda sociedad entonces son distintas dinámicas económicas, políticas, sociales, mediante las cuales estos ingresos son obtenidos por las personas. Si medimos entonces esa distribución del ingreso en un momento dado, podemos concluir, bueno, que está concentrado, pero eso no es una explicación. La explicación nos debería llevar a tratar de entender cómo se están formando los sueldos y salarios, porque alcanzan ciertos niveles, qué está pasando con las ganancias, con los alquileres, las remesas, los subsidios, etc. Entender la desigualdad es un fenómeno entonces mucho más complejo. Otra cosa es importante advertir que cuando hablamos de distribución del ingreso, no estamos hablando necesariamente de la pobreza. Pobreza y distribución del ingreso o desigualdad son términos distintos, son fenómenos distintos, muy vinculados, pero es importante no confundirlos. Uno puede encontrar perfectamente países donde hay mucha pobreza, países con alta pobreza absoluta, medida por los indicadores que he comentado antes, y en esos países también el ingreso puede estar concentrado, pueden ser países con gran desigualdad. Estaríamos ubicados en este punto que estoy marcando con el indicador, el puntero. Pero también podemos tener países donde haya mucha pobreza y sin embargo hay baja desigualdad, o la concentración del ingreso es más bien baja. Hay países donde la pobreza es baja y puede haber mucha desigualdad. Aquí, por ejemplo, podemos pensar en casos como Estados Unidos. En Estados Unidos, uno puede decir que efectivamente la desigualdad ha aumentado, pero eso no significa que la población se haya empobrecido, no necesariamente. Y el pobre norteamericano es rico en términos comparativos con otros países.
Ahora, otra cosa es que haya desigualdad entre ellos. En una sociedad, por ejemplo, todos podemos ir saliendo de la pobreza, podemos ir mejorando nuestras condiciones de vida y simultáneamente la desigualdad está aumentando. Alguien dirá, bueno, lo prioritario es la desigualdad, otros dirán, no, lo importante es la pobreza, y parte del debate público tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué se enfatiza? En todo caso, lo que quiero destacar es que hablar de desigualdad y hablar de pobreza no es lo mismo. Ese es el punto. Y bueno, rápidamente, ya para ir terminando, porque ya el tiempo se nos agotó, quisiera destacar rápidamente algunos de los fenómenos que generan desigualdad. Hay fenómenos de mercado que generan desigualdad. Uno de ellos es la competencia. Aquí gráficamente coloco situaciones posibles. Por ejemplo, pensemos en el futbolista, que puede ser multimillonario. ¿Pero por qué lo es? Bueno, porque finalmente está ofreciendo algo que las personas valoran y las personas están dispuestas a pagar para ver, presenciar juegos donde este futbolista participe o comprar cosas dentro de la estrategia de mercadeo del cual él forme parte, etc. La fortuna viene de la expropiación, no viene de la explotación de nadie. Simplemente obedece al hecho de que está ofreciendo algo que el público valora y que es fuente entonces de ganancias para el futbolista y para otras personas, de luego otras empresas. Lo que quiero destacar entonces es que la competencia en cualquier ámbito del quehacer humano, desde el deporte al mundo empresarial, el mundo de la innovación, en cualquiera de estos ámbitos donde haya competencia, finalmente puede haber desigualdad. Hay muchos futbolistas que nunca se destacaron y se empobrecieron sencillamente. Pero esa desigualdad no es injusta en el sentido de que ninguno de ellos está robándole a otro para hacerse rico. Simplemente está resultando favorecido por la preferencia de los consumidores. Entonces, competencia generadora de desigualdad, pero una desigualdad casi inevitable, porque es la desigualdad asociada a la innovación, a la creatividad, a la competencia. Esa desigualdad es inevitable e incluso uno pudiera decir que es deseable, una desigualdad positiva. Otra cosa es, desde luego, aquí me estoy saltando varios puntos, ¿no? Pero quería destacar lo siguiente. Otra cosa es poder obtener beneficios, ganancias a partir de la captura del Estado. El Estado tiene funciones que cumplir, he comentado ya sobre la política social, pero el Estado también puede ser fuente de corrupción. El Estado puede ser generador de privilegios para que ciertos sectores empresariales, sindicales, políticos, etcétera, se enriquezcan, no robando dinero literalmente, a veces mediante políticas que favorecen la protección industrial, por ejemplo, puede favorecer a ciertos sectores, aunque desfavorezca a los consumidores. En todo caso, el Estado es fuente también de desigualdades. Entonces hay quien piensa a veces en el Estado como la solución a los problemas de desigualdad, y eso en parte es así, pero también el Estado puede ser generador de desigualdades. Y esta desigualdad es una desigualdad distinta a la de la competencia. Esta es una desigualdad asociada al poder, al ejercicio del poder. Hay otro tipo de desigualdad que tiene que ver con las estructuras sociales. Hay diversos países donde la desigualdad ha estado presente durante mucho tiempo y bueno, hay sectores, pensemos en algunos países latinoamericanos, sectores integrados por personas blancas, descendientes europeos con recursos, y pensemos en una mayoría de personas de procedencia indígena, pobres. Entre ellos la dinámica no es solamente económica, hay una dinámica también de orden social y cultural. Y resulta entonces que muchas personas son discriminadas por su procedencia social, por su género, por la procedencia étnica, etc. Estos sectores terminan actuando de forma hermética, en el sentido que se cierran ante el resto de la sociedad y solo le dan oportunidades a quienes forman parte de esa élite. Aquí hay una dinámica entonces de exclusión social, de privilegios sociales, que también está en la base de la desigualdad. Si se quiere enfrentar desde el punto de vista o que podemos asociar al ordoliberalismo, tendríamos que entender que la competencia es generadora de desigualdad. Pero aquí el reto no es acabar con la competencia. Aquí el reto, le he comentado ya en varias ocasiones, es desarrollar las capacidades productivas de las personas para que posibilidades de participar del proceso generador de riqueza. Pero esta desigualdad, una desigualdad buena, por así decirlo, es inevitable. La competencia genera desigualdad.
Donde sí deberían realizarse acciones para eliminar la desigualdad es en el caso de las instituciones que pueden haber sido capturadas por grupos de interés para beneficio particular. Estas instituciones tienen que ponerse al servicio del interés general, es decir, al servicio de, no de grupos en especial. Y la otra, de carácter social, también tiene que ser enfrentada. Y es un fenómeno, claro, educativo, de cambio cultural, y el Estado también tendrá que intervenir en algunos casos donde hay discriminación abierta, ¿no? En el caso del género es importante, digamos, el feminismo ha logrado que muchas situaciones de exclusión social por razones de género ya no existan o se hayan minimizado, aunque hay mucho todavía que hay mucho que hacer al respecto, ¿no? No quiero decir que sea una batalla que terminó, es una batalla que continúa. Pero aquí el Estado tiene mucho que hacer, aunque en el fondo, a mi juicio, la transformación básica es de orden cultural. Esto es un enfoque, digo, propio del ordoliberalismo porque está incluyendo, fíjense, la dimensión cultural, la dimensión institucional, la dimensión económica. Lo plantea, digamos, con esta perspectiva sistémica que les comentaba antes. Cierro comentando algo sobre el ordoliberalismo y la economía social de mercado como programa político. Ya les adelanté al comienzo de todo que para mí el ordoliberalismo no es un ejemplo de una doctrina centrada. Una doctrina no es que se ubique en un punto intermedio acá, porque eso suena siempre a oportunismo político, moverse en el centro tratando de atraer la atención de votantes que se ubican hacia un lado y otro. No, este centrismo más bien tiene que ver con una manera de el funcionamiento de la economía, de la sociedad, del Estado, tiene que ver con un conjunto de valores que se promueven, que incluyen valores que el liberalismo defiende, que puede defender el socialismo, pero no lo hace simplemente para ubicarse en un punto intermedio, lo hace porque esos valores son fundamentales para defender la dignidad humana, ¿no? Entonces, el ordoliberalismo para mí es un ejemplo de una doctrina centrada. También lo sería, por ejemplo, la socialdemocracia. Cuando en el debate de las ideas y en los procesos sociales, las sociedades se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha propiamente, a mi juicio es porque se han descentrado, han perdido el centro y solo enfatizan algunos valores. Por ejemplo, aquí hablaríamos del valor de la igualdad, por ejemplo, en el caso de posiciones de izquierda. Aquí hablaríamos, por ejemplo, del valor de la libertad económica, no necesariamente la libertad política. En todo caso, lo veo como posiciones descentradas. El ordoliberalismo trata de mantener entonces el centro político. Esto no quiere decir que sea una doctrina que evada la conflictividad, que solo está pensando, digamos, en la armonía social, porque es claro, por ejemplo, que enfrentar y desmontar institucionalidades que están favoreciendo a ciertos grupos o sectores van a tener la oposición de esos grupos y sectores. Casados, digamos, se dedican a influir en las decisiones estatales para obtener ganancias para sectores particulares. Aquí estoy hablando más bien de entonces de un conflicto que enfrenta finalmente a aquellos que plantean el desarrollo de la ciudadanía, de los derechos de los ciudadanos, y que eso lo hace un pueblo en el sentido amplio del término. Los hace, digamos, sentirse parte de un mismo humano, de una misma comunidad política movilizada por la defensa de los derechos de todos, enfrentada a minorías que se han dedicado a capturar el Estado. Entonces, la construcción del centro político no es un lugar, digamos, de armonía, puede ser un lugar también de conflicto difícil, orientado finalmente a la transformación política, social, institucional de nuestros países. Bueno, con eso termino mi exposición. Sé que hay algunas preguntas por allí. Creo que me tomé más tiempo del que había pensado inicialmente. Y bueno, espero que haya sido de su interés. Bueno, por acá, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Por aquí veo que Samir pregunta, profe, ¿qué considera acerca del coeficiente de Gini para medir la desigualdad? ¿Cree que es preciso? No, el coeficiente de Gini tiene diversos problemas, efectivamente, ¿no?
es importante entender que todo indicador estadístico siempre tendrá dificultades, ninguno es perfecto, ¿no? Pero el índice de Gini tiene algunas dificultades teóricas, otras prácticas. Entre las prácticas está por el hecho de que no es fácil conocer el ingreso de las familias. Las familias normalmente no estamos dispuestas a suministrar la información total de nuestros ingresos a nadie, pues, menos a encuestadores o a gobiernos, ¿no? Entonces aquí hay una dificultad práctica, ¿no? A veces también, ya desde el punto de vista conceptual, resulta que el Gini no se incluye necesariamente los subsidios que pueden estar recibiendo las personas y se considera nada más, por ejemplo, sueldos y salarios y no se cuantifica el ingreso que puede recibir por concepto de subsidios, de servicios públicos, etcétera, ¿no? Entonces también hay dificultades teóricas. Pero es lo que tenemos. Pero la pregunta es importante porque, bueno, efectivamente medir la distribución del ingreso no es un tema fácil. Y el índice de Gini tiene que ser perfeccionado, por supuesto. Sin duda, profe. Bueno, yo creo que con esto podemos ir concluyendo. Por cierto, por acá les muestro, esto es uno de los trabajos del profesor Casanova. Es increíble, vale la pena leerlo porque además está de cierta forma adaptado a nuestro contexto y a nuestra realidad. Y bueno, antes de ayer, por cierto, profe, entregamos algunos de esos libros en un evento que tuvimos acá en Caracas. Qué bueno. Sí. Bueno, La muchísimas gracias. Sí, la fundación les dio los ejemplares, qué bueno, qué bueno. Cada vez que podemos los entregamos, de verdad. Gracias, José Miguel. Bueno, muchísimas gracias, profe, por acompañarnos. De verdad, para nosotros es un honor tener ponentes de la talla de usted con nosotros y bueno, de verdad que las puertas siempre abiertas. Bueno, gracias a ustedes y gracias por tus palabras generosas y bueno, saben que cuentan conmigo, ¿no? Esa tarea que ustedes hacen es muy valiosa y lo menos que uno puede hacer cada vez que ustedes lo pidan. Vale. No, mire, allí nos dieron una idea en el grupo de rifar este libro, me parece una buena idea, pero lo vamos a hacer a través de la meritocracia. La mejor intervención en el foro de la semana que vamos a abrir hoy, que gana el libro. Sí, y aprovecho, José Miguel, porque 2 libros anteriores míos, bueno, el Sueño para Venezuela está disponible también, te puedo hacer llegar una versión en PDF. Adelante. Publicarlo de esa manera, yo lo escribí junto